Con este material vamos a cerrar y vamos a ver únicamente la parte teórica de la carta de control. ¿Por qué vamos a ver la parte teórica? Porque en el tercer parcial vamos a ver cómo se arman cada una de las diferentes cartas de control que trae incluidas el programa. La tercera unidad se llama índices de capacidad de proceso. Y resulta que para procesos productivos, tal vez la herramienta más potente que exista es la carta de control. Les mencionaba cuando vimos diagrama de dispersión que junto con el histograma y las cartas de control y el diagrama de dispersión, entre esas tres estaban las herramientas más fuertes porque son herramientas de tipo cuantitativas, ¿sale? Sin embargo, específicamente hablando de procesos productivos y de prestación de servicios, para saber cómo se están comportando a lo largo del tiempo, tal vez la carta de control sea la más poderosa. De entrada, les puedo decir que la carta de control es una herramienta gráfica que traza de forma polinomial el comportamiento de diferentes puntos a lo largo del tiempo. Técnicamente, la carta de control traza el comportamiento ya sea de una lectura de forma individual o de un conjunto de lecturas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hay ciertos procesos productivos en los cuales se pueden tomar muestras de diferente tamaño. Sin embargo, hay otro tipo de procesos en los cuales no se pueden tomar muestras y se pueden hacer solamente una lectura. Esta herramienta fue desarrollada por un fulano que se llamaba Walter Schuchart, que fue el papá de los pollitos en cuanto a desarrollo de calidad, y que luego lo siguió Edward W. Deming y que hizo popular todas las herramientas. Sin embargo, la atribución para la creación de las cartas de control se le da a Walter Schuchart. Dentro de las características de funcionamiento que tienen las cartas de control están las que se muestran en pantalla. Una carta de control, después de analizar un proceso en el tiempo, te puede decir, primero, qué tipo de causas o qué tipo de variantes se pueden presentar en tu proceso. Te dice si tu proceso se encuentra o no se encuentra dentro de control estadístico bajo el análisis que vamos a hacer más adelante con algunos patrones de comportamiento que se pueden identificar con los puntos que menciono. Y al mismo tiempo te puede decir si un proceso productivo de prestación de servicios es capaz de cumplir tanto con los requerimientos del fabricante como con los requerimientos del cliente. Con los requerimientos del fabricante al observar si se encuentra o no en control estadístico y con los requerimientos del cliente al analizar lo que se le llama índices de capacidad de procesos. Dentro de las cartas de control tenemos un chorro de tipos de cartas, bueno, o un chorro de cartas. Sin embargo, estas cartas se clasifican en dos grandes tipos. La primera son las cartas de control para variables y la segunda se llaman cartas de control para atributos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las cartas de control para variables, básicamente lo que recopilan son lecturas o mediciones. Las variables pueden medir longitudes, pueden medir tiempos de armado de un proceso, densidad, presión, volumen, todo lo que tú puedas medir, valga la redundancia, con un instrumento de medición, se les llama variables. Y se pueden agrupar o se pueden graficar en las cartas de control para variables. Por otro lado, tenemos las cartas de atributos o cartas de control para atributos. En ellas, que también son muy utilizadas en la industria, lo que se va a plasmar son características de los productos. Es decir, si un producto cumple o no cumple con un proceso, pasa o no pasa el proceso. En este tipo de cartas de control podemos tener dos salidas, nada más. Dependiendo del tipo de carta que estemos analizando, va a ser el tipo de salida. ¿Cómo se vería una carta de control para variables? Bueno, la carta de control se ve como la estamos observando en pantalla. En las cartas de control vamos a tener una línea de referencia que habitualmente está sobre la parte central de los puntos. Y en esta misma carta vamos a tener límites de comportamiento tanto superior como inferior.
después de analizar las cartas con los patrones de comportamiento ya establecidos que les mencionaba hace un momento, vamos a poder determinar si la carta de control se encuentra o no en control estadístico. Y dicho sea de paso, el proceso analizado. ¿Cuáles son las variables más comunes o más usuales que se suelen revisar? Bueno, están las cartas de medias, donde básicamente yo lo que hago es tomar un promedio de las diferentes lecturas recopiladas. Obviamente estamos hablando de cartas para variables. Existe también la carta de rangos. La carta de rangos lo que hace es calcular la diferencia entre una lectura o un promedio de lecturas y esas diferencias se van plasmando, se van graficando en la carta. Las cartas para desviaciones estándar mide básicamente eso. Desviaciones estándar de un grupo de muestras. Y las cartas de individuales son las cartas que les mencionaba hace un momento. Si bien es cierto, yo, por ejemplo, al estar en un proceso productivo, puedo estar recopilando la información del peso de un producto y lo puedo estar registrando en una hoja. También es cierto que hay procesos en los cuales no se pueden tomar varios elementos o muestras de diferente tamaño. Se tienen que hacer lecturas individuales. ¿Cuáles procesos serían esos, por ejemplo? Bueno, un proceso pudiera ser la lectura de la luz. Ahorita, precisamente, que habíamos entrado en materia, ¿puedo tomar muestras de lecturas de luz? O sea, ¿puedo tomar una muestra hoy y una muestra mañana? Sí, los consumos de luz. Sí, pero mi pregunta es, ahorita, por ejemplo, que voy y hago la medición de luz, ¿cuántas lecturas hago? ¿Puedo hacer varias lecturas? Ahorita no. Pues sí, En realidad podría es ser. Solo una. Puedo hacer la lectura del día. Puedo checar, Ajá. tomar el registro de cuántos kilowatts consumidos hay. Eso sucede, por ejemplo, con la luz o con el agua. ¿Sale? No puedo tomar varias muestras. El flujo es continuo y nada más puedo tomar una. Por ejemplo, imagínate que tenemos un proceso que no se puede interrumpir. Se me ocurre, por ejemplo, el proceso de añejamiento de un vino. No lo puedo interrumpir. Yo voy a tomar lecturas individuales por periodos de tiempo. Por ejemplo, se me ocurre, ya ven que analizamos, mira, ahorita se me ocurre, analizamos el proceso de producción de las Sabritas, ¿se acuerdan? Ya vimos el video y todo el rollo. No sé si lo mencionaron en el video, sin embargo, hay un programa, no sé si alguien de ustedes lo ha visto, que se llama Megafábricas, que lo pasan por el Nat Geo. Sí, de ese sacamos también lo de Heineken. Ándale, el de Heineken. Bueno, hay un video que se hace de la planta de Atlanta de Frito-Lay, la marca original de las Sabritas. Y entonces en ese video te muestran que, por ejemplo, la olla que contiene el aceite hirviendo no se puede apagar, porque si se apaga, el aceite se quema. O sea, ya no se puede utilizar. Entonces, ese aceite se tiene que tirar, volver a llenar de aceite y volver a encender. Sale. Y esa zona, por ejemplo, y está bien interesante el video, porque te dice que esa zona donde está ubicada la planta es una zona de tornados. Entonces, ellos construyeron su propia planta de suministro de luz para evitar ese tipo de problemas. Porque a la larga, el aceite desperdiciado era costosísimo, pues, porque le daba cabida al producto mencionado. Entonces, ahí, por ejemplo, no podemos apagar el aceite y si quiero tomar lecturas de temperatura del aceite hirviendo, pues lo tengo que hacer con el proceso corriendo. No lo puedo apagar, tomar la lectura o tomar varias lecturas o varias muestras y volverlo a encender, ¿sale? Se tiene que hacer sobre el proceso continuo. O, por ejemplo, estoy hablando del aceite hirviendo. ¿Qué tal un horno? El proceso de producción se detiene y hay que esperarse otro rato a que se vuelva a encender el horno, se vuelva a poner a la temperatura a punto y entonces meterlo, ¿no? O bueno, tal vez en el buen pan no sea tanta bronca porque no haces producción masiva, o bueno, entre comillas, porque tienen como 3 o 4 sucursales aquí en Culiacán. Pero imagínate que hablamos de Bimbo. ¿Qué pasa si yo apago los hornos de Bimbo? O sea, no tienen ni una ni dos sucursales. Ellos distribuyen a nivel nacional, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces ahí forzosamente se requiere
una carta de individuales. Es decir, una carta de control que te permita analizar el proceso que no se puede interrumpir. ¿Sale? Donde tú vas a tomar una lectura de cualquier característica o cualquier parámetro, pero el proceso es ininterrumpido, no se puede detener. ¿Ok? Esas son cartas de control para variables. Si se fijan, pues básicamente es la gráfica de algunos puntos, unimos los puntos con líneas y lo hacemos a lo largo del tiempo. Y también tenemos las cartas de control para atributos. Entonces, en las cartas de control para atributos, ¿cómo te la imaginas? Por ejemplo, tenemos una carta que refleja la proporción de artículos defectuosos. ¿Esa cómo la puedo construir o cómo la puedo obtener? Pues en los procesos productivos, en una fábrica, por ejemplo, esas son las que yo utilizo para recibir el producto. Donde para mí, un producto que va llegando se clasifica de dos formas. ¿Cumple? No cumple. ¿Pasa? No pasa la inspección. ¿De acuerdo? Y entonces lo que yo voy haciendo es, con base en las lecturas recopiladas del número o la proporción de artículos que pasaron o no pasaron, así es como voy construyendo la carta con ellos. Y tenemos diferentes tipos de cartas para atributos. Sin embargo, la idea central de las cartas de control, como te puedes dar cuenta, es la misma. Yo puedo tener una carta de tipo atributos o una carta para variables y la forma o estructura que tiene la carta es la misma. Es una carta que refleja puntos a lo largo del tiempo con una línea de referencia central y límites de control arriba y abajo. Así está también la carta P, mira, la carta de atributos. Igualito, puntos que representan lecturas tomadas, una línea de referencia, una línea central. Dependiendo el tipo de carta, va a ser el indicador para esa línea central y tengo una línea de control en la parte de arriba y una línea de control en la parte de abajo. Profe, disculpe, la carta de variables es solo cuantitativa y la otra es cualitativa, ¿verdad? Sí y no. Bueno, para medir, o sea, aspectos. Exactamente. Esta, que es la carta para variables, mide aspectos cuantificables, cuantitativos, características cuantificables, longitudes, pesos, masas, temperatura. Y la otra mide características de atributos del producto o del servicio. Y regularmente esas características de atributos se dividen en dos grandes tipos. Sí y no. Éxito, fracaso. Pasa, no pasa. Cumple, no cumple.